Muchas gracias. Buenas noches. Pues a mí desde hace muchos meses me invitaron a hablar sobre la filosofía de Elizabeth Kubler-Ross y no se imagina el doctor Martínez el regalo que me dio. Porque en realidad retomar a una autora que ha sido inspiración para el trabajo que hacemos en la asociación fue como una relectura de los principios que tenemos, el poder ver que mucho de lo que se escribe después de su libro sobre la muerte y los moribundos tiene una base en lo que ella fue descubriendo con su trabajo con los enfermos. Entonces lo que voy a compartir con ustedes lo estructuré de la siguiente manera. Primero voy a darles algunos datos de su biografía, después lo que ya sería su filosofía, las premisas de su filosofía, esa filosofía como un método de vida. Lo que ella tiene como concepto de la persona, cómo nos considera en 4 cuadrantes, las emociones naturales de las que ella habla, después ya específicamente sobre su tema de duelo, en su libro sobre la muerte y los moribundos, algo también relacionado con la familia, y después los conceptos que maneja sobre la vida, la esperanza y la muerte. Ahí también me voy a detener en el aspecto de la muerte, por lo que ella nos ha explicado con esa premisa que sostiene que la muerte no existe, que es solo un cambio de presencia, porque sí considero que es una aportación muy importante para quienes trabajamos en esta línea de la tanatología. Y finalmente las cualidades que necesitamos tener quienes trabajamos con moribundos y sus familias, y por último algún comentario de los talleres de vida, muerte y transición, que también de esos talleres surgen los talleres que tiene la asociación, que inició el doctor Reyes, talleres de pérdidas, recuperación y vida. Entonces, bueno, en base a ese esquema vamos a hablar de Kubler-Ross. Yo les pediría que si tienen algunas preguntas o comentarios las vayan registrando para que al final tengamos un espacio para tener aclaraciones y comentarios. Entonces, primero, ella nace en Suiza el 8 de julio de 1926, una familia presbiteriana, y a mí me llama la atención, ¿no? Bueno, es trilliza, los nombres de sus hermanas, Erika y Eva, pero me llama la atención que el nombre de los padres también empieza con E. Nosotros cuando trabajamos con los enfermos, comentamos, ¿no?, que en ese primer momento de la primera entrevista, pues podemos empezar a ganar la confianza de nuestro paciente desde haciendo comentarios sobre cómo se llama y el nombre de quién es, se llama igual que quién. Y aquí lo que me llamó la atención de la familia de la doctora Ross es que todos los nombres de su familia empezaban con E. Y después, dejen ver aquí que se vea completo. Esta parte de las... Espérenme, déjenme ver cómo hacemos para que esto se vea completo. A ver. Y entonces el hecho de que ella sea trilliza también empieza a inspirar lo que va a ir haciendo en su vida de mujer adulta. ¿Por qué? Porque ella decía que no había tenido absolutamente nada, porque nadie sabía que yo existía como ser humano individual. El hecho de que fuera idéntica a una de sus hermanas y sumamente parecida a otra, ella aseveraba que en la escuela las pasaban para no dejar porque nunca sabían bien quién era quién, y que de alguna manera también ellas hacían trampa y se cambiaban para entrar a clase. Y entonces empieza a sentir una dificultad importante para destacar como persona, porque es idéntica a una hermana y sus padres a veces, también dice ella, la confundían, al grado de que se queja, ¿no?, en alguno de sus escritos, de que tenía una de sus hermanas el regazo de su madre para acurrucarse cuando necesitaba, la otra el de su padre, y que a ella le hacía falta alguien a quien acudir. Entonces es por eso que empieza a expresar esa necesidad de tener una identidad. Otro hecho que la va a marcar, a los 19 años ella va a Polonia, al campo de concentración de Majdanek,
porque decía que en Suiza, donde ella nace, no podía conocer en realidad lo que era el sufrimiento, y que entonces le había llamado mucho la atención todo lo que tenía que ver con ese final de la guerra. Ella se va buscando e imaginando qué sería lo que esas personas días antes de morir habían experimentado. Encuentra todavía ahí unos vagones de ferrocarril llenos de pelo humano y llenos de zapatitos de niños. Entonces, también en lo que encuentra en las barracas donde estaban los prisioneros, ve que en las piedras hay trazados, ya sea con piedras o con colores o con las uñas, figuras de mariposas. Entonces esas mariposas, dice Kubler-Ross, 50 años después, yo pude entender entonces cuáles eran los significados. Los niños, ¿por qué habían dibujado ahí mariposas? Y entonces su comentario es que no se puede seguir siendo la misma persona después de haber visto con los propios ojos los hornos crematorios. Ahí también encuentra, y lo escribe, todo esto que les estoy narrando es en diferentes libros donde ella lo va manifestando, especialmente en uno que se llama Conferencias, que dice que morir es una cuestión vital. Entonces ahí es donde tiene su biografía, en la que yo me basé especialmente, en Sobre la muerte y los moribundos. Ahí habla muy poco de ella, pero también hace comentarios importantes. Entonces, cuando ve que los niños tenían ese dibujo, ella se empieza a cuestionar por qué las mariposas. Y cuando empieza su trabajo con moribundos, es que empieza a ver y a comparar la muerte precisamente con un capullo que se abre y sale la mariposa. Con esa niña que se encuentra, una chica judía de la misma edad que ella, es de nombre Dora. Esta chica había pensado que lo que quería hacer con su pueblo era hablar de los horrores de la guerra y de lo que había pasado en esos hornos crematorios, pero decide que no va por ahí lo que la humanidad necesita, sino más bien acercarse a curar el dolor de aquellos que habían quedado heridos por la guerra. Y entonces a partir de aquí también Kubler-Ross empieza a encontrar con más claridad lo que ella quiere hacer. Ya había pensado en ese momento estudiar medicina. Lo que ella quería era ser como Albert Schweitzer. ¿Él quién es? Él resulta, ¿no?, músico, teólogo y médico. Un médico que fue un hospital en África. Entonces ella quería hacer algo parecido a lo que Albert Schweitzer había hecho. Es además Premio Nobel de la Paz. Y yo creo que también nos vamos dando idea, ¿no?, de cuáles eran las motivaciones de la doctora Ross en base a las personas que ella admiraba. Por otro lado, empieza a estudiar medicina y con un compañero médico de la universidad finalmente se casa. Hay un detalle que a mí me llamó la atención. En su historia, cuando va narrando su historia, habla de 2 abortos que sufrió. Y en todo lo que yo leí con relación a sus procesos de duelo, para nada menciona la necesidad de las mujeres que por aborto espontáneo pierden un hijo, que también es un duelo muy poco considerado y que en nuestro trabajo es muy importante tenerlo presente, porque es un duelo de los que son como duelos secretos, no se habla de ellos. Entonces ella sufre 2 abortos, finalmente tienen 2 hijos, Kenneth y Bárbara. Yo les comentaba en la mañana que tuvimos el privilegio de que la doctora Ross viniera a nuestro primer congreso que organizamos aquí en la asociación. Y después también conocimos a Ken, su hijo, fotógrafo profesional de profesión. Entonces, bueno, el poder hablar con ella, el poder hablar de ella es como, pues es para mí realmente algo muy, muy agradable. Entonces se casa, se va a Nueva York, empieza a trabajar en el Manhattan State Hospital. Ella quería estudiar pediatría, pero por el tiempo en el que llega a Estados Unidos, por el momento, ¿no?, del año que es, no consigue entrar a esa especialidad. Entonces nada más consiguió entrar a este hospital, y donde la asignan es a un pabellón donde hay pacientes esquizofrénicos. Ella de alguna manera se siente sumamente frustrada porque no es lo que quería, pero a final de cuentas se dedica con mucho esmero a los pacientes. Ahí también narra cómo estaban de malas las condiciones de ese pabellón psiquiátrico y cómo ella empieza, ¿no?, a investigar desde los medicamentos que le dan, a ver si puede modificar
la dosis, modificar el medicamento. Y esta frase suya nos habla de cómo se sentía en aquellos tiempos. Me dediqué completamente a mis enfermos y me identifiqué con su soledad, su desgracia y su desesperación. Conocí a esas personas por sus nombres, conocía su idiosincrasia, sus gustos y disgustos, y ellos comenzaron a responder. Es aquí su primer contacto, ahora sí que de persona a persona con los pacientes. Ahí habla de que eran pacientes verdaderamente abandonados. El tipo de medicamento que les daban era a base de muestras médicas, entonces no tenían un control adecuado. Y ella dice que en 2 años había pacientes que pudieron volver a ser funcionales y que incluso para sorpresa de los médicos en el hospital fueron dados de alta. Entonces ahí empieza también a ver, con amor y con dedicación y considerándole a cada quien su individualidad. La persona con nombre y apellidos hace mucho más que la sola medicación. Más adelante, en 1965, empieza el seminario sobre la muerte y el morir. Ahí le pide un grupo de alumnos del seminario, de un seminario de teología, si pueden hacer algo sobre la muerte. Entonces ella dice que sí, que con mucho gusto, para saber qué sienten los pacientes que se encuentran en situación cercana al morir. En el hospital encuentra un gran problema porque no la dejan entrevistar a los pacientes. Los médicos le dicen que eso es de muy mal gusto, que cómo es que piensa que va a llegar a decirle a los enfermos que están próximos a la muerte. Ella finalmente logra convencer a un doctor de que le permitan hablar con su paciente. Y lo que descubre es que el paciente quería hablar de lo mal que se sentía, quería hablar de que se aproximaba la muerte y que él se estaba dando cuenta, pero que nadie lo quería escuchar. La familia no quería oír hablar de que era posible o era ya incluso probable de que iba a fallecer. El mismo equipo de salud no le permitía expresarlo. Entonces lo que dice Kubler-Ross, mi meta era romper con la barrera de la negación profesional, que prohibía a los pacientes expresar sus más íntimas preocupaciones. Y a partir de ahí ella sostiene que si quienes trabajamos al lado de los enfermos terminales no hemos resuelto nuestro propio temor a la muerte, que es un temor sumamente natural, es una reacción completamente normal. Así como decían esos viejitos, y eso digo porque ya eran viejitos, ¿no? Que uno le dice al otro, cuando uno de los dos se muera, yo me voy a ir a vivir a Cuernavaca. Pues sí, porque la muerte, ¿no? Nos rebelamos ante la muerte. Nuestro mundo inconsciente no concibe que nos vamos a morir. Siempre el que se va a morir es el otro, no yo. Entonces, si el equipo de salud tampoco había tenido un entrenamiento, una capacitación para experimentar, para reconocer sus propios temores, ¿cómo van a poder acercarse al paciente y tranquilizarlo y permitirle que se exprese? Más adelante, en 1969, ya escribe su libro sobre la muerte y los moribundos. En 1970 surgen los talleres de vida, muerte y transición. Estos talleres, la idea es poder llegar, la ayuda que ella ofrece, el poder liberar las emociones que están reprimidas con un mayor número de personas. Finalmente se divorcia y después en 1977 funda el Centro Chantinilaya. Su nombre significa el último lugar de la paz en California. Y también tiene otro centro, el Elizabeth Kubler-Ross Center en Virginia. Este centro es quemado en 1994, un domingo de Pascua, esa es la noticia que le dan. Porque como ella cuidaba niños con SIDA, la sociedad la rechaza y esa es una manera de demostrarle con toda claridad que no están de acuerdo con lo que ella hace. Aquí no sé cuántos libros en realidad haya escrito. Hay lugares, no hay textos en donde me dicen que más de 13, otros hablan hasta de 18. A final de cuentas es muy, muy prolífica su obra. Promotora también de la construcción de hospicios en Estados Unidos. Ella es una defensora, una promotora de los cuidados paliativos. Tiene 20 títulos doctora honoris causa de diferentes universidades. Y bueno, y fueron 25 años de trabajo con pacientes. Después, en 1988, sufre su primera embolia. Esta embolia le exige empezar a tener reposo, le marca de alguna manera una línea para bajar el ritmo de trabajo que ella llevaba. Ella habla de que trabajaba 17 horas al día, 7 días a la semana.
y ahí es donde le ponen un alto. Se recupera, ahí también hace una narración de lo difícil que fue estar en el hospital, de cómo el equipo hospitalario le pidió que por favor no la despertaran de manera brusca, que si les ponían poner música, ¿no? Tenía su caja de música, que si la podían abrir cuando entraran ahí para despertarla de una manera menos violenta. No consigue nada de todo lo que pide. A final de cuentas, por alta voluntaria, se sale del hospital y se recupera ella, se recupera y vuelve a trabajar. En 1995, ya antes de esto, sufre otras embolias y finalmente queda hemipléjica. En 97, su penúltimo libro, La Rueda de la Vida, que este libro ha puesto muy en duda para muchos, no nada más Alfonso Reyes lo comenta, sino yo creo que son muchas personas, si no tendría ya cierta demencia, porque ya se va a cosas esotéricas. Y bueno, a final de cuentas, toda su obra anterior tiene un valor que nadie puede dudar. Aquí, quienes sean más analíticos se lo podrán cuestionar solamente. En el 2000, con David Kessler, que es una persona que también trabaja con pacientes terminales, escribe Lecciones de Vida. Y realmente los capítulos que ella escribe, yo creo que otra vez, ¿no?, recupera esa claridad y esa formalidad para escribir. Y finalmente, hace 3 años que fallece, en Arizona, el 24 de agosto de 2004. Ahora, la filosofía de Kubler-Ross, ¿qué quiere decir filosofía?, ¿no? Del griego amor y sofía, que significa pensamiento, sabiduría, conocimiento y saber. Entonces, el amor a la sabiduría es una forma de pensar en la cual uno puede encontrar respuestas profundas. Y yo creo que completamente corresponde nuestro trabajo. Acudimos a la lectura, ¿no?, sobre todo el libro sobre la muerte y los moribundos, y vamos a encontrar respuestas profundas que no han variado en para cómo trabajar con los pacientes y sus familiares. Y también esa filosofía es una forma en la cual una persona puede vivir y actuar. Y miren, la tanatología, yo estoy convencida, se convierte en un estilo de vida. Y de alguna forma vamos a ver a alguien que así lo hizo. Y por otro lado, la filosofía como un método de vida. Un método, qué bueno tener métodos, ¿no? El que nos puedan decir las cosas conviene más que consideres esta forma de realizarlas. Y bueno, ciertas premisas que les quiero compartir de lo que decía Kubler-Ross. En nosotros hay un Hitler, pero también existe el potencial de ser una Madre Teresa. Cuando ella va a los campos de concentración de Polonia y se encuentra a esta chica Dora, dice que empiezan a platicar y que la reflexión y la conclusión a la que llegan es precisamente porque decía Kubler-Ross, ¿cómo es posible que quienes llevaban al horno crematorio a estos cientos de niños fueran personas que además eran capaces de preocuparse por los problemas que tenían en casa? No es posible que así seamos los seres humanos. Y finalmente la conclusión a la que llegan las dos chicas, ¿no?, de más o menos de 19 años platicando, es que dentro de cada ser humano tenemos un Hitler y una Madre Teresa. Ahí depende de nosotros cuál es el que queremos que emerja y se desarrolle. También dice que todos hemos de aprender a amar y a ser amados con amor incondicional. Esto del amor incondicional lo vamos a comentar un poquito después, porque es un término completamente suyo. El verdadero poder, la felicidad y el bienestar se encuentran en el arte de la gratitud. Fíjense que son premisas de veras como un método de vida. Las personas que saben agradecer tienen muchísimo camino andado. Cuando un paciente es capaz de agradecer lo que ha vivido, de agradecerse a sí mismo lo que ha conseguido, es desde esa espiritualidad que podemos ir en el camino a la aceptación de lo que le está tocando vivir. Debemos sentirnos agradecidos por ser quienes somos, por las cosas que hemos traído a este mundo al nacer y por ser únicos. Y vaya que ella trabajó porque la gente notara que era única y que tenía un lugar en la historia. Y eso también es algo que nos repite constantemente. No se puede curar al mundo sin curarse primero a uno mismo. Jamás podrás ayudar a otros si estás lleno de odio y de resentimiento. Y eso es una realidad. Quienes trabajamos en este tema, no nada más tenemos que haber tenido, ¿no?, ciertas dinámicas muy específicas sobre la propia muerte,
sino también tener más o menos la casa limpia y en orden, todo lo que tenga que ver con odios y resentimientos, haberlos desechado. Porque si no, ¿qué pasa con el odio y el resentimiento de aquella persona que estoy acompañando? No le puedo ayudar a que se deshaga de ellos, porque de alguna manera chocan con los míos propios. Y esa frase, ¿no?, que ya comenté, la muerte no existe, es solo un cambio de presencia. Que nadie muere solo, lo vamos a ver en esas etapas que ella propone del morir. Y los pacientes nos dice una y otra vez, los pacientes les van a enseñar muchísimo, y no solamente sobre el morir, sino sobre la vida. Y eso también es algún punto que hay que destacar en el trabajo que hacemos. Nosotros como tanatólogos trabajamos con la vida. Es fundamental tenerlo presente. Trabajamos con la vida, con calidad de vida hasta el momento mismo de la muerte. Ya el cadáver ya no es tema nuestro, ahí hay que acompañar a la familia. Pero el tanatólogo trabaja con la vida, con las emociones que se experimentan en el proceso de enfermedad. Y si ayudas a un hombre, ayudarás a miles y miles de personas. Ella destaca el efecto que tenemos en cuanto a hacer contacto con un paciente, y de ese paciente todas las relaciones que tiene se ven afectadas por lo que nosotros de alguna manera estamos trabajando con él. Y lo tenemos muy claro, si conseguimos que el paciente llegue a la aceptación, que pueda, cuando son procesos, ¿no?, de acompañamiento a lo largo de una enfermedad terminal, que pueda aceptar que llegó el momento de morir, por principio es la familia la que va a recibir el beneficio, porque lo más probable es que también acepte que su ser querido ya está listo para morir. La negatividad, dice, se nutre solo de la negatividad y entonces crece como un cáncer. Las cosas que nosotros vemos como tragedias no son realmente tragedias, a menos que decidamos convertirlas en tragedias. También podemos optar por considerarlas como oportunidades que se nos presentan para crecer, como desafíos y claves que tal vez necesitemos para cambiar nuestra vida. Y esta es una postura que ella adopta en su trabajo, es encontrar las ganancias de las pérdidas. La pregunta que todos nos hemos hecho cuando nos ha tocado una situación de enfermedad, una situación de muerte, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento de la vida? Ella lo que dice es, hay que considerar cada uno de los eventos, sobre todo donde hay dolor, como una posibilidad de crecimiento. Y por ahí también puedo pensar, la realidad no la podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra respuesta a la realidad. Y ella lo que propone es que todo lo que nos sucede es una oportunidad para crecer. Es defensora e impulsora de la medicina paliativa. Ella se opone con firmeza a la eutanasia activa. Hoy que está de moda ¿no?, todo lo que tiene que ver con la eutanasia activa, todo lo que tiene que ver con el suicidio asistido. Ella asegura, y miren que en 25 años de trabajo hospitalario, ¿cuántos pacientes habrá tenido? Y ella asegura que una vez que el paciente se siente atendido y están los síntomas debidamente controlados, ya no quieren morir, sino hasta que realmente llegue su momento. No piden ser matados, sino que ya el proceso permiten que sigue. Pionera en la atención a enfermos de SIDA, esto es muy importante. Fíjense, todavía cuando ni siquiera se conocía la forma de transmisión de la enfermedad. Ella lo que hace es que con un grupo de padres que perdieron a sus hijos, les propone que adopten a niños enfermos de SIDA. Niños enfermos de SIDA que no saben cuánto tiempo de vida van a tener, pero que de alguna manera, ella decía, es una forma de compensar el gran dolor de la pérdida de aquel hijo. Decía, bueno, pero van a volver a perder otro. Sí, pero los preparaba para que de alguna forma se sensibilizaran con la posibilidad de dar vida y cuidados a ese niño que posiblemente iba a fallecer. Ella narraba, ¿no?, en alguno de sus libros que había conseguido que 2 niños se aliviaran, cuando todavía tampoco se sabía si se podían aliviar o no. Entonces sus propuestas eran realmente innovadoras, porque ¿a quién se le ocurre, no?, adoptar un niño con SIDA, pero además adoptarlo, de llevártelo a tu casa y considerarlo tu hijo. Y habla de que tuvo buenos resultados, Ella también sostiene, y yo creo que quienes trabajamos en esta línea lo hemos comprobado,
la generosidad de aquellos que han sufrido es una generosidad especial. Entonces a lo mejor por eso no nos sorprenderíamos de que estos padres pudieran adoptar a un niño que posiblemente fuera a fallecer. Y destaca la importancia de saber escuchar para curar el dolor y los temores de los pacientes y de los parientes. En las traducciones ahí no habla de los familiares, sino de los parientes. Entonces está bien, porque la escucha es lo que tenemos que nosotros desarrollar. Ella también dice, no se preocupen tanto por lo que le van a decir a sus pacientes, preocúpense por lo que le van a permitir a sus pacientes decir. ¿Cuántas veces nuestra misma angustia nos hace que les impidamos hablar? Nosotros tenemos que estar dispuestos a escucharlos, a saber leer entre líneas también. Y bueno, en cuanto a la concepción que ella tiene de persona, dice que estamos conformados, ¿no?, que seríamos como un círculo perfecto dividido en 4, ¿sí?, que se esperaría que cada uno de estos ocupara el mismo espacio, por eso son cuadrantes, el físico, el emocional, el intelectual y el espiritual. Y que si los tenemos debidamente equilibrados, vamos a descubrir el significado de nuestra tarea aquí en la tierra. Y dentro de las cosas que tenemos que preguntarnos, bueno, el físico, ese hace hincapié en todo lo que recibe el bebé de contacto, de ser tocado, de ser acariciado en la infancia. En el emocional los sitúa más o menos entre los 5 o 6 años, cuando el niño ya expresa libremente lo que siente, y ella sostiene que si fueron los niños, si crecieron en una familia donde se permitía expresar las emociones, tienen mucho más posibilidades de que ese cuadrante se desarrolle de manera adecuada. El intelectual, como el reto que tenemos cuando entramos ya a la escuela, que tenemos que ver que la vida es una competencia y que no se trata nada más de competir, sino de ganar, ¿sí? Y por último, el espiritual. El espiritual, ella hace énfasis que es en la adolescencia cuando empieza a desarrollarse. Y este es muy importante, porque es precisamente gracias a la espiritualidad de cada uno de nosotros lo que nos va a permitir trabajar con los enfermos. La espiritualidad nos habla de la libertad, de la capacidad de elección, del sentido en la vida, del significado en la vida, de los valores que hemos decidido tener para darle un matiz a nuestras vidas. Dice que las personas también enfermamos por falta de armonía entre los 4 cuadrantes, ¿sí? Que si vivimos en armonía y equilibrio en los cuadrantes físico, emocional, intelectual y espiritual, además, si estamos debidamente equilibrados, no temeremos a la muerte. En cuanto a los niños, ella hace un trabajo muy significativo con los niños. Su libro, Una luz que se apaga, nos pone, ¿no?, los casos tanto de su trabajo con niños como de trabajo con los papás. Sobre todo es impresionante cuando son muertes violentas, ¿no?, niños asesinados, y cómo puede sacar adelante el proceso de duelo. Dice que los niños lo saben todo, que ellos saben, ¿no?, expresarse a través de los dibujos cuando no lo dicen completamente, que son los adultos los que tenemos dificultades para comprender lo que es la muerte, ¿sí?, y para poder hablar de ello. Aquí en el curso que tenemos ahora, una compañera que trabaja con niños en oncología nos decía, es que es clarísimo, las niñas, ¿no?, me ha tocado que pueden decir, es que yo sé que ya me voy a morir, ¿no? Y Kubler-Ross decía, lo que les preocupa a los niños es la tristeza de los padres. Entonces, el poder trabajar con niños, yo nunca lo he hecho, no he trabajado con niños, pero quien ha tenido la experiencia lo puede comprobar. Que dice que los niños son almas muy ancianas y sabias. Esa es una manera de definirlo que me hace muy bella. Son almas muy ancianas y sabias si han sufrido en su cuadrante físico, sí, porque si el cuadrante físico se deteriora, entonces el espiritual crece. El cuadrante espiritual, que normalmente emerge en la adolescencia, surge prematuramente para compensar la pérdida de las capacidades físicas. Entonces los niños van a adquirir una espiritualidad, un sentido, una noción de que la vida para ellos se está acabando, pero de que no es tan grave tampoco. Y en cuanto a las emociones que tenemos los seres humanos, ella habla de que es importante que las desconozcamos en nosotros. Reyes Subiría, cuando habla de estas emociones, lo considera dones naturales. El miedo, el único miedo natural es a caer de las alturas y al ruido muy alto.
Todos los demás miedos que tenemos los seres humanos son miedos aprendidos. Y muchas veces los miedos impiden que el proceso, tanto de la familia como del enfermo, se vaya desarrollando de una manera adecuada. Por otro lado, una emoción natural es el enojo. Y aquí podríamos pensar en la casa, ¿no?, de cada quien. ¿Se permitía que nos enojáramos? Porque si no, el enojo no nos dejaban expresarlo. El enojo reprimido se convierte en rabia, en odio y en venganza. Y además, dice Kubler-Ross, el tener el odio reprimido, el enojo reprimido, te lo cobra también tu cuadrante físico. También el cuadrante físico, ahí se manifiesta. En cuanto a los celos dice ella que también son esas emociones naturales, porque te hace reconocer el propio yo con relación al tú. Pero unos celos patológicos, ¿sí?, se convierten en envidia y competencia, pero ya no a favor de la vida, sino para complicarla. Después el amor al yo y el amor al tú. Ella hace mucho hincapié en que tenemos que empezar por amarnos a nosotros mismos. Por ahí también, ella no se considera una persona religiosa, pero sí una persona que cree en Dios, y sin embargo hace varias citas del Evangelio. Dice que así como el Evangelio nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que la medida eres tú mismo, que entonces aquí también es necesario que tú seas capaz de amarte primero a ti para poder amar al otro, porque si no puedes entonces amar al otro y marcarle límites, el amor al otro también implica que tú le sepas decir, así no se vale. Si no puedes hacerlo, es porque en el fondo tienes temor, tienes vergüenza o tienes culpa. Porque a veces los padres no les sabemos marcar límites a los hijos. A veces ellos nos tienen completamente tomada la medida. A lo mejor nos sentimos culpables de algo. Y en la dinámica de las familias, cuando trabajamos con ellas, podemos ver esas situaciones. En ese poder decir que no, sería, ¿no?, esto es lo que yo puedo hacer por ti. Lo demás lo resuelves tú solo. Y por otro, dentro de esas emociones naturales, dice Kubler-Ross, tenemos el duelo. Y entonces sí, dentro de este duelo, vamos a ver, en su libro de Sobre la muerte y los moribundos, es donde habla de todo ese proceso. Lo primero que vamos a comentar sería unas actitudes de las que ella destaca sobre la muerte y los moribundos. ¿Sí? Aquí empieza haciendo una reflexión que yo creo que es un momento para que la sigamos haciendo. Nuestra medicina tan desarrollada, con tantas cosas que ha avanzado, y sin embargo, ¿seguirá siendo una profesión humanitaria? Estamos hablando de que este libro lo escribió en el 64. ¿A cuántos años después podemos seguirnos haciendo la misma pregunta? Sí, ¿la medicina seguirá siendo una profesión humanitaria y respetada o una ciencia nueva, despersonalizada, que servirá para prolongar la vida más que para disminuir el sufrimiento humano? Y por eso es tan importante el papel del tanatólogo, porque ¿qué es lo que nos sucede como parte del equipo de salud? Lo que pretendamos hacer, precisamente lo que pretendemos hacer, es esa humanización de las personas, esa humanización de todo lo que es el equipo de salud, el poder acercarnos para dar calidad de vida y disminuir el sufrimiento. Dice que la pregunta, ¿no?, la pregunta que siempre nos hacemos cuando tocamos estos temas, el paciente ya tenemos un diagnóstico de enfermedad terminal, ¿se lo decimos o no se lo decimos? Él dice que lo que necesitamos preguntarnos, el equipo médico, porque recordemos que solamente el médico es el que está autorizado para dar el diagnóstico, no enfermería, no trabajo social, no tanatología. Entonces, que el médico lo que debe de preguntarse es, ¿cómo compartir con mi paciente lo que yo sé de él? Y fíjense que es un planteamiento bien distinto. Y sabemos también que el proceso del duelo se va a desarrollar de una mejor manera o de una manera menos adecuada a partir de cómo fui yo informado de ese padecimiento terminal. La manera como el médico pudo ser o no empático conmigo va a tener mucho que ver con la forma como voy a desarrollar mi proceso. Y entonces lo más importante será la actitud del médico y su propia capacidad para afrontar la enfermedad mortal y la muerte sin excesiva ansiedad. Aquí lo vuelve a puntualizar.
¿Puede el médico afrontar el tema de la enfermedad que posiblemente te va a cobrar la vida? ¿Hasta dónde el tema le causa ansiedad o la tiene más o menos manejada? Y esta frase que se me hace muy linda, ¿no? Como muy significativa. Es un arte compartir esa noticia dolorosa con un paciente. Miren, quienes hemos tenido el privilegio de algún médico que fue capaz de desarrollar ese arte, sabemos lo que podemos agradecerle por la manera como nos avisó de una enfermedad terminal. Y también sabemos, ¿no?, quienes no tuvieron la fortuna de un médico así, lo que implicó. Ya de por sí recibir la noticia es tan difícil, para que además me la complique más aquella persona en la que estoy confiando mi salud y la posibilidad de mi recuperación. Y bueno, vamos a ver rápidamente las fases del proceso. Sí, negación y aislamiento. En algún momento dice que este proceso es un proceso de adaptación. Sí, la negación y el aislamiento, la ira, el pacto, que es como sinónimos negociación y regateo, la depresión y la aceptación. Y dice ella que lo único que generalmente persiste a lo largo de las fases del duelo es la esperanza. En cuanto a la negación y aislamiento, estas son las fases clásicas del proceso del morir. Aparece como resistencia inicial y a lo largo del proceso. Hay diferentes momentos. Cuando me dicen, no, que lo tengo, es tal el impacto que así como que digo, no es cierto, por ahí no va la cosa. Amortiguador que permite recobrarse. Pues sí, cuando nos dicen, no, porque fíjense lo que va sucediendo en las familias. Ya hay alguien que se está sintiendo mal. ¿Cuánto se tarda esa persona que se siente mal en acudir a la primera cita con el médico? Y después de que ya fue a la primera cita y que generalmente te ordenan estudios, ¿cuánto pasa entre esa primera cita y la ida al laboratorio? Todo esto es esa negación, como para ver que no sea, aunque ya se está temiendo algo más. En el equipo de salud y los familiares aparece la negación, en el paciente por supuesto, pero también en el equipo de salud y en los familiares. Cuando ese equipo de salud, ¿no?, ya no quiere hablar con franqueza, le cuesta trabajo expresarse desde esa empatía, desde ese acercamiento. Y entonces la necesidad de negación del paciente directamente proporcional a la del médico. Doctor, es que ¿qué tengo? A ver, vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Usted haga esos estudios. Nadie nos contesta nada. No se trata de que nos digan, a usted le quedan 3 meses con 4 días. No se trata por ahí para nada. Se trata de que de alguna forma nos haga saber que ahí hay algo que está siendo difícil de manejar, pero que contamos con él. En cuanto a la ira, cuando ya no se puede sostener la negación, da paso a la ira, la envidia y el resentimiento. Porque ese enojo también es porque yo a ustedes los veo sanos, ustedes sí pueden salir, ustedes no tienen que cancelar su vida por las citas con el médico. Entonces da mucho coraje. Es muy común, sobre todo cuando se trata de niños. ¿Por qué mi hijo ahora está pasándola así? Tantos niños que siguen yendo a la escuela, ¿sí? O cuando de repente podemos ver personas mayores que ya están muy deterioradas y el que se murió fue un hijo de 20 y tantos años. Ese coraje es una reacción completamente natural. Y lo que es importante en nuestro trabajo es que se lo hagamos sentir hacia la familia y al enfermo. Es normal sentir eso como parte de este proceso. Todo y todos provocan comparaciones que son injustas y dolorosas para el paciente. Muchas veces el mismo médico con tanta prisa que tiene y tanto que tiene que hacer, ¿no? Y yo lo que estoy necesitando como paciente es que me atienda. El tercer momento de estas fases sería el pacto, ¿no?, o el regateo. Nos dice que dura breves periodos de tiempo. Se trata de llegar a un acuerdo que posponga lo inevitable. Y se hacen diferentes tipos de negociaciones. Lo más común es que pidas tiempo hasta que suceda, que por favor, ¿no?, ahora que venga la Navidad, porque este año es especial. ¿Por qué? Pues porque es del 2007, ¿cómo que por qué es especial? Nada más por eso, ¿no? Y ya para enero quieres que también puedas pasar los Reyes. O fechas significativas para la familia. La mayoría de los pactos, dice ella, se hacen con Dios. Al Señor le pides, ¿no? Y mira, yo voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber y voy a, con tal de que se alivie mi ser querido. Yo también me he encontrado que a veces esos pactos los haces en nombre del enfermo o en nombre del familiar del enfermo, en la desesperación, ¿no?, que a todos los contagia.
Y después resulta que vas y le dices, pues, ¿qué crees? Tienes tú no, yo por ti hice una promesa y hay que ir a cumplirla. Busca prolongar la vida, pasar más tiempo sin dolor dentro de los regateos, ¿no? Eso es lo que más o menos quieren negociar. Y hasta dónde lo que hay ahí, nos dice Kubler-Ross, hay que buscar si por ahí no hay algún sentimiento de culpa escondido atrás de esas propuestas de negociación. Después la cuarta fase sería la depresión. Cada una de estas vamos sintiendo, ¿no? En el proceso se va experimentando mayor dolor. Hay un dolor mucho más profundo. ¿Por qué? Porque ya no se puede seguir negando. Ya las cosas se han encontrado tal y como son. En la depresión nos habla de una depresión reactiva y una depresión anticipatoria. La reactiva puede ser por amputaciones, ausencia de seres queridos, problemas económicos, todo lo que ha implicado mi recorrido a lo largo de la enfermedad. Nosotros hemos visto muchas veces las complicaciones que implica el tener meses enfermo, complicaciones desde quién me lleva, quién me cuida, cómo los movemos, cada vez menos funcional la persona, cómo la podemos transportar. Entonces puede ser una depresión reactiva la que se presenta en ese momento. Y aquí también con sentimientos de culpa o de vergüenza. Y en cuanto a la depresión anticipatoria, esta es por las pérdidas que van a venir. La reactiva tiene que ver con lo ya vivido. La anticipatoria tiene que ver con lo todavía no vivido, pero que ya estamos viendo que se aproxima. Está a punto de perder todo lo que quiere y todo lo que ama. Esta depresión anticipatoria la vive el enfermo, ¿sí? Es un momento que es muy importante poderlo identificar. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo va preparando precisamente para alcanzar la aceptación. En esta depresión anticipatoria, el enfermo requiere de silencio. Es cuando también ya como que le dices, ¿no? Oye, es que el primo que no sé qué que te quiere venir a ver, él ya no quiere. Solamente sus seres más cercanos son los que le viene bien que se hagan presentes. Nosotros tenemos que tener una presencia llena de silencio y de respeto. Es necesaria y benéfica esta depresión anticipatoria para quien pronto va a morir. Y entonces aquí es cuando muchas veces la familia se enoja. ¿Por qué? Porque dice, es que ya no quiere vivir, ya no quiere seguir luchando. No, es que él ya aceptó. Y ahí es donde tenemos que ser muy claros para no confundir una cosa con la otra, ¿sí? Creo que de lo más duro para la familia es aceptar que ese ser querido ya está listo para morir. Nada más que el reconocerlo también le permite morir con mucho más tranquilidad. Esta aceptación ya como en la última etapa, la última fase, se puede contemplar el próximo fin con relativa facilidad. Esa depresión anticipatoria les va facilitando el acercarse al paciente a este momento de la aceptación. Con relación a la familia, ella viviría un duelo anticipatorio, que también es darse cuenta de todo lo que sigue, que mi ser querido ya casi fallece y que me puedo empezar a imaginar lo que va a ser la vida sin su presencia. Es un dolor muy especial y muy profundo. En esta aceptación, ¿cómo puede las características que se encuentran en ella? Hay vaciedad de sentimientos, como si uno se sintiera en paz, pero también quienes te pueden hablar de ello es como si ya no estuvieran alterados, ya estuvieran tranquilos. Es el descanso final antes del largo viaje. Hay momentos de silencio más llenos de sentido, y es cuando la familia necesita especialmente de apoyo, porque fíjense, ya aquella persona muy muy próxima a morir duerme mucho tiempo, ya habla muy poco, ya dejó de comer, ya lo único que necesita es acompañarlo con profundo respeto, ¿sí? Entonces la familia, por supuesto, que está preparándose para el momento de la muerte. Y termina diciendo, hemos aprendido que para el paciente la muerte en sí misma no es el problema, sino que se teme por la sensación de desesperanza, inutilidad y aislamiento que la acompaña. Entonces, lo que teme aquel que se acerca a la muerte es qué va a pasar y cómo va a estar rodeado y de quiénes y de qué. Pero si nosotros le podemos ofrecer, ¿no? Si la familia le puede ofrecer el ambiente adecuado, entonces verdaderamente se va despidiendo de todo y de todos.
Y aquí otra de las grandes preguntas que surgen, ¿en casa o en el hospital? Ahí dependiendo de los deseos y de las posibilidades de cada quien. ¿Sí? Entonces la familia, que depende mucho de la actitud, la conciencia y la capacidad de comunicarse del paciente, pasa por una serie de etapas. Miren, cuando el paciente es una persona que puede asumir, ¿no?, que niega a lo mejor poco tiempo y asume, está muy bien, aquí hay un cáncer importante, ¿qué es lo que sigue? La familia descansa, porque de entrada se lo están diciendo. El problema es cuando mejor no le digas para que no sepa, y el enfermo te dice, no le digas a la familia para que no sepa. ¿Cuándo se van a comunicar? Y todo se dificulta. Entonces, en cambio, si el paciente es capaz de asumirlo, a la familia le permite ventilar lo que siente y hacer planes y resolver además asuntos importantes. Son capaces de compartir preocupaciones comunes y pueden ocuparse de los asuntos importantes pronto. Y entonces, bueno, los roles y las necesidades de la familia cambiarán desde el principio de la enfermedad y continuarán haciéndolo de muchas formas hasta mucho tiempo después de la muerte. La familia se vuelve a ajustar completamente. Si la enferma es mamá, a lo mejor una mujer de 40 años, madre soltera, que cuida a los padres viejos, y ahora, pues a lo mejor a una tía le toca adoptar los otros roles, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? O una familia integrada, y el padre es el que enferma, la mujer a lo mejor tiene que adoptar roles para llevarle el dinero a casa que antes no ejecutaba. O al contrario, ¿no? La que enferma es ella y el señor tiene que ver cómo le hace para cuidar niños, para poder organizar escuelas. Entonces los roles se tienen que modificar. Ahí se pone de veras en juego toda la flexibilidad de la familia. Igual que tenemos que respirar, la gente tiene que cargar batería fuera de la habitación del enfermo, vivir una vida normal de vez en cuando. También habla Kubler-Ross de que es muy importante que la familia se dé sus espacios, no siempre estar los mismos. Y ella propone, ¿no?, buscar redes de apoyo para cuidar al enfermo. ¿Por qué? Porque cuando vengan las etapas más críticas, ojalá estén más o menos descansados. Cuando pueden superarse la ira, el resentimiento y la culpabilidad, entonces la familia pasará por una fase de dolor preparatorio, que sería ese duelo anticipatorio o duelo preparatorio, igual que lo hace la persona moribunda. Cuanto más puede expresarse este dolor antes de la muerte, menos insoportable resulta después. Las familias aquí en nuestro México, que somos personas disque muy expresivas y muy cálidas, qué dificultad grande tenemos para hablar de estos temas. Aquí, qué bueno, ¿no?, que estamos tantos interesados en el tema. A lo mejor nos es muy fácil apoyar en trabajo que hagamos como tanatólogos a los familiares, pero ¿y en la propia casa? ¿En casa se habla del tema? ¿En casa tenemos ya un testamento dispuesto? ¿Ya saben mis hijos si me van a incinerar o si me van a enterrar? ¿Sí? Y si me llega a mí la noticia de una enfermedad terminal, ¿cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros? Quizá el periodo más doloroso para la familia es la fase final, cuando el paciente se desliga lentamente de su mundo, incluida la familia. Él ya está completamente listo para morir. Solo los pacientes que han superado el miedo a la muerte pueden alejarse lenta y pacíficamente de esta manera. Dice ella que ha encontrado que la familia se desespera porque ya no quieren mayor contacto, que hay que puntualizarles, qué bueno que está así tu ser querido. ¿Por qué? Porque ya está listo para morir. Ha sido un buen acompañamiento el que ustedes han hecho de él. ¿Sí? Y bueno, ya nuestro trabajo con pacientes, ¿qué es lo que tenemos que tener? Primero, ocuparnos de sus necesidades físicas. Y esto se los dejé aquí porque tiene que ver completamente con la propuesta de cuidados paliativos, ¿no? Primero, control de dolor. Con dolor no se puede hacer nada más. Y ojalá tampoco esté sedado, porque si queda sedado se impide la comunicación. Aunque sabemos muy bien que si no hay más que sedarlo, porque bueno, no hay otro analgésico que pueda hacer, entonces está adecuado. Y ya libres del dolor en el cuadrante emocional, ¿qué puedo hacer por usted? Ella nos dice, pregunten directamente y con delicadeza, no anden inventando a ver qué es lo que necesita el paciente. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué se le ofrece? Se trata de atender los asuntos pendientes, todo aquello que no ha sido expresado. Ella hace mucho hincapié en los asuntos pendientes. Si nosotros tuviéramos que hoy en la noche escribir nuestra lista de asuntos pendientes, ¿cuáles serían los que tenemos? ¿Cuáles serían los propios?
Las emociones negativas reprimidas son las grandes asesinas de nuestra sociedad, dice Kubler-Ross. Después dice que también ojalá aprendamos quienes trabajamos con ellos a interpretar el lenguaje simbólico verbal y no verbal. Cuando un paciente usa el lenguaje simbólico significa, dice ella, que te está poniendo a prueba para ver si estás preparado, a ver qué cosas te va diciendo, a ver si tú sí puedes hablar de la muerte, recibirle la información que ella quiere compartir. Ya sea que hable, que actúe o que haga un dibujo. Muchas veces nos hemos encontrado, ¿no?, con pacientes que no hablan de que se van a morir, pero bien que están organizando sus cosas. Están actuando lo que ya conocen, pero no quieren hablar del tema. Sin embargo, están reconociendo su estado actual. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer quienes trabajamos con ellos, ¿yo puedo realmente escucharlo y ayudarlo a resolver esos asuntos pendientes? Miren, y dentro de los dibujos, yo les comparto de una paciente que tuve. ¿Qué dice este dibujo? Era una mujer adulta con cáncer mamario que a final de cuentas muere ya con metástasis en huesos. ¿Ustedes ven las figuras, los rasgos de las figuras? Hablan de una tremenda soledad, de un tremendo aislamiento. Los dibujos nos dicen mucho. ¿Ustedes qué sienten? Simplemente lo que puedan sentir al verlo sin necesidad de mayores interpretaciones, ¿no? Porque por supuesto que para los niños ella ocupa los dibujos, pero también para los adultos. Cada dibujo es una expresión de lo que andamos trayendo en nuestro mundo interno. Y bueno, otras frases que ella tiene sobre la vida. Vivir bien quiere decir aprender a amar. Y porque estas son las premisas, ¿no?, de ese método de vida. Vivir bien quiere decir aprender a amar. Amar con amor incondicional. Ese amor verdadero que no es posesivo y no pone condiciones. Yo te quiero siempre y cuando, sino que de alguna manera respetemos al otro como es. Y en esa misma medida nosotros le marcamos límites para protegernos y amarnos nosotros mismos. Para mí amor quiere decir vida y muerte, pues las dos son una misma cosa. Y esto nos va llevando completamente a esa filosofía que tiene. Por eso no le cuesta trabajo atender pacientes, porque ella cree, ¿no?, que ese amor es la vida y la muerte. Y si además está convencida de que las oportunidades que puedes encontrar en lo que estás viviendo con dolor y con enfermedad es también la posibilidad de sacar una ganancia, pues por eso podía trabajar así con sus pacientes. Y después, con relación a la esperanza, ella decía que a lo largo de todo el proceso la esperanza siempre se hace presente en el paciente y en la familia. Esperanza no quiere decir necesariamente curación, tratamiento o prolongación de la vida. Se trata entonces de la esperanza de que alguien que se preocupa por ese paciente. Es la esperanza de que te quieren porque eres un ser humano. Y ese es el trabajo del tanatólogo, es un buen reto, ¿no? Porque la constancia y la presencia del tanatólogo es el que también debe ofrecer esperanza al paciente y a la familia. Ahora miren, conflictos relacionados con la esperanza, porque el personal hospitalario o un familiar transmite una sensación de desesperanza al enfermo. ¿Qué tal cuando lo tienes internado y te dicen, pues ya no hay nada que hacer? Hasta la forma de expresarlo es muy diferente. Médicamente no lo podemos aliviar. Todo lo que puedo hacer para controlar síntomas y la presencia de ustedes, eso siempre le va a venir bien al paciente y va a mantener su esperanza. O bien cuando la familia es incapaz de aceptar la cercana muerte. Fíjense qué difícil para quien está muriendo. Es incapaz la familia de aceptar la cercana muerte y se aferran a la vida cuando él ya aceptó morir, ¿sí? Nos contaba esta compañera que trabaja con niños que esta chiquita de 10 años le decía, no mamá, por favor tú, ¿por qué no vas a tomar algo por allá? Y a final de cuentas murió cuando la mamá había ido a tomar algo por allá. Porque hasta donde nosotros también impedimos, y entonces ahí afectamos esa esperanza. La muerte no es aterradora, dice Kubler-Ross. El problema estriba en lo que hacemos con la vida. Pues sí, a final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos con la vida? La muerte es solo un paso más hacia la forma de vida en otra frecuencia. El instante de la muerte es una experiencia única, bella, liberadora.
que se vive sin temor y sin angustia. Y entonces, bueno, les voy a compartir lo que ella dice de esos 3 momentos del morir en el libro de La muerte, un amanecer, que es otro de los libros que vale la pena de ella. Son 3 pláticas que se resumen en ese libro. Aquí nada más son como referencias, ¿sí? Y ella puede hablar de esto después de 20 años de trabajar con moribundos. La experiencia de la muerte es casi idéntica a la del nacimiento, dice. Es un nacimiento a otra existencia. La causa de la muerte, eso sí es importante también. La causa de la muerte, cualquiera que sea, muerte esperada, muerte súbita, muerte hasta suicidio, la causa de la muerte no altera la experiencia subjetiva del momento mismo del morir. Y hay 3 etapas. En la primera se libera la persona. Ella dice, ¿no?, que aquí todos los que estamos presentes somos energía física. En este primer momento de la muerte se libera la persona del capullo de seda, poniendo la analogía, y se va a convertir en energía psíquica. Nuestro cuerpo físico es solo una envoltura pasajera que rodea a un yo inmortal. ¿Y por qué creo yo que es muy importante plantearles esto? Porque no es desde una postura religiosa. Ella empieza a tener estas experiencias, a tener estos conocimientos por los pacientes con los que trabaja. Entonces, cuando empieza a hacer el registro de lo que le narran cuando han tenido muerte clínica, y dice, no, pues después de 200 registrados, dice, no, pues entonces aquí realmente es algo que sí sucede, pues ya son muchos. Y entonces además hace otra cosa, se va a la sala de urgencias, sobre todo en las fechas donde hay fiestas en Estados Unidos, el Día de Gracias, la Navidad. ¿Por qué? Porque hay muchos accidentes automovilísticos. Y entonces ahí se sienta junto a alguno de los pacientes, ¿no?, de los personas que llegan accidentadas, que están conscientes, para ver qué es lo que le dicen. Y comprueba una vez más esto que les estoy comentando. En un segundo momento, entonces, la persona provista de energía psíquica, lo que ella llama un cuerpo etéreo, es esa mariposa que se libera del capullo. ¿Y qué sucede con este cuerpo etéreo? Esa persona puede ver todo lo que ocurre en el lugar de la muerte gracias a una nueva percepción global. Entonces es como si se desprendiera del cuerpo físico, de nuestro cuerpo que ahorita, con el que nos estamos ahorita relacionando, y entonces puede verlo todo. Y se da cuenta de que está intacta. Si esa persona no estaba mutilada por un accidente en ese momento, se está completa. Hay ausencia de dolor, no hay miedo ni ansiedad. Y ella además sostiene que no muere sola. El tiempo y la distancia ya no cuentan, y esa persona en ese momento puede ir a ver a sus seres queridos. Y además de las cosas que en este momento esa persona ve, seres queridos que ya fallecieron, que se hacen presentes. Es esperada por la persona a quien más amó. Kubler-Ross dice que esos son nuestros ángeles guardianes. En realidad por eso son tan especiales, porque son los propios. Esas personas que tú quisiste van a hacerse presentes, personas que tú quisiste y que ya fallecieron. Se toma plena conciencia de que la muerte no es más que un pasaje hacia otra forma de vida. Las personas que experimentaron muerte clínica y le vinieron a narrar todo esto, se han abandonado las formas físicas terrenales porque ya no hacen falta. En ese momento ya no hay espacio ni hay tiempo. Un tercer momento, la persona pasa por una fase de transición marcada por factores culturales y simbólicos. Un túnel, un puente o un río. Decía que dependiendo de la cultura, ¿no?, y de lo que para esa persona era significativo, lo mismo había visto una cosa o la otra. Y además, al final de ese túnel, de ese puente o de ese río, había una luz blanca, una luz muy, muy brillante, y la sensación que narraba quien había tenido esta experiencia era de un amor absoluto e incondicional. Que lo mismo podía decir que había tenido la experiencia de Dios, si era una persona religiosa, o bien hablaba de Cristo, del amor o de una luz. Ante esta luz, esa persona adquiere conocimiento pleno. Cuando regresaban, ¿no?, quienes eran resucitados, quienes regresaban de esa muerte clínica, recordaban que la única cosa que deberíamos ser conscientes es que nuestra vida entera es nuestra responsabilidad. Nosotros y solo nosotros somos responsables de la suma total de nuestra vida física.
que también ellos se daban cuenta que había una comprensión completa hacia esa persona y nadie emitía ningún juicio, que ahí vivían una experiencia de amor incondicional, que decían pues así, ¿no? Como algo que había sido verdaderamente impactante, y que lo único importante es cómo hacemos lo que hacemos. Ella narra de que esas personas habían tenido un momento para contemplar cada uno de sus actos a lo largo de su vida, esa famosa película de la vida, y que además habían sido capaces de ver las consecuencias de esos actos y de esos pensamientos, y que entonces ahí ellos eran los que se perdonaban o se juzgaban, ¿sí? Nuestra vida, entonces, dice, es una escuela donde se nos pone a prueba, ¿no? Donde pasamos por el molino, y es nuestra decisión y de nadie más si saldremos del molino machacados o pulidos. Entonces, ahí que las personas tomaban completamente conciencia de que la vida no es más que responsabilidad nuestra y que nadie puede vivirla por nosotros, que en nosotros está la respuesta que demos a lo que vivimos, y que las situaciones de dolor, de enfermedad, las situaciones de tragedia son también una oportunidad de crecimiento. Y la muerte definitiva, ya quienes morían, bueno, ya era esa ruptura, el contacto entre el capullo y la mariposa se rompe, pero antes de este momento todos los que habían regresado coincidían en estas narraciones. Y es increíble cuando uno empieza a trabajar en estas cosas, cómo empieza uno a conocer personas que han tenido estas experiencias. Y cuando también algún paciente, ¿no?, me decía, y yo ya vi a mi comadre Margarita, que ahí está, ¿no?, y poco tiempo después murió. Entonces son de las cosas que uno va también comprobando, ¿sí? Y bueno, ya vámonos acercando al final. En este acompañar a la muerte, quisiera aseguraros que estar sentados junto a la cabecera de la cama de los moribundos es un regalo, y que el morir no es necesariamente un asunto triste y terrible. Y esta es la filosofía de ella, y que esta sea la filosofía de quienes trabajamos con moribundos. Y las cualidades que hemos de tener: confianza, fe, amor y humildad. Deberá actuar como cauce, o sea, quienes trabajamos en esto deberíamos de actuar como un cauce, como un conducto de una fuerza sanadora, con la confianza de convertirnos en un canal, ya sea de curación física o de curación emocional. Ella lo dice lo del físico porque es médico. Nosotros, nuestra curación es emocional, la que ofrecemos. Y una fe en que realmente creamos que vamos a ser capaces de lograr esa curación. Podremos tener cualquier especialidad a través de diversas técnicas, pero ninguna de ellas puede tener efecto a no ser que sea utilizada con amor y con humildad. Mucho se habla del narcisismo médico. Ella hace mucho hincapié en la humildad que necesitamos tener para acercarnos a nuestros pacientes como nuestros mejores maestros. Ellos son los que nos van a enseñar qué necesitan. Amor no solo hacia otros, sino también amor hacia uno mismo requerimos quienes trabajamos en esto, y ser conscientes de los propios límites. Saber alimentarnos, ese alimentarnos ella hace referencia a la parte emocional y espiritual. Si necesitamos estar acompañados, si necesitamos estar solos, y saber hasta cuándo podemos rendir. Encontrar un equilibrio entre lo que hacemos para nosotros mismos y lo que hacemos para otros. Eso también es muy importante, porque la pregunta sería, ¿por qué escogimos este tipo de servicio? Porque vaya que es complejo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es dar y ofrecer? Pero nosotros, ¿qué recibimos? Por principio necesitaríamos esa supervisión para asegurarnos de que con los pacientes lo hacemos lo mejor posible. Pero por otro lado, ¿a nosotros quién nos da? Y también es una pregunta importante. La humildad, entonces, para vencer la arrogancia. Nadie puede ser maestro sin ser también alumno. Para ver que los pacientes saben mucho más sobre sí mismos que lo que pueda saber cualquier otra persona. Nuestro trabajo también es ser como facilitadores de que ellos caigan en la cuenta de que esas respuestas están dentro de ellos y de que nadie más y nadie mejor que ellos sabe su propia historia. La curación, entonces, significa lograr un equilibrio entre los cuadrantes físico, emocional, intelectual y espiritual. Y esa curación del paciente no tiene lugar únicamente a nivel individual.
En tanto que cada persona está conectada a través de una amplia red de relaciones, otras personas e innumerables criaturas del planeta. Ella plantea, ¿no?, de que tenemos contacto con el universo entero. Y es muy cierto, lo que hacemos o dejamos de hacer también tiene efectos en nuestro universo. ¿Cómo está nuestro planeta ahora? Hoy por hoy nos lo estamos echando, o sea que lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer también tiene repercusiones, ¿sí? La curación de una sola persona tiene ramificaciones de largo alcance. Si ayudas a un hombre, dice, ayudarás a miles y miles de personas. En cuanto a los talleres, sería lo último para comentarles. Los hacía de encierro de lunes a viernes, ofreciendo un lugar muy seguro. Era un promedio de 75 personas las que se reunían. Además los fue trabajando por todos los estados, los diferentes estados allá en Estados Unidos. Un tercio pacientes terminales o padres de niños moribundos, un tercio de médicos, capellanes, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras, y el otro grupo, personas de diversa procedencia y circunstancia, porque precisamente ella buscaba que fuera un grupo heterogéneo para lograr mayor riqueza. A sus talleres los llamaba como la última oportunidad para poner la casa en orden. ¿Qué es lo que me falta resolver? ¿Qué es aquello que he venido, ¿no?, cargando a lo largo de la vida que me impide una vida a plenitud? Ayudar a la gente a ponerse en contacto con el trabajo no acabado de sus antiguas heridas, que incluyen dolor, rabia, culpa e injusticia. Y profundizar en esas emociones y sobre todo exteriorizarlas. Ella dice una y otra vez, lo que reprimimos nos cobra la salud emocional y la salud física. Se trata de hacer contacto con ello y descargarlo, ¿sí? Y dice Kubler-Ross, yo jamás podría trabajar 17 horas al día, 7 días a la semana, viviendo la angustia y la agonía, el dolor y el horror, si no fuera capaz de ver además la otra cara de la moneda. Y si la gente empezara a tener conciencia del sentido de la vida, e incluso del sentido del dolor, y del sentido también de las tragedias, y del increíble milagro de la vida humana, lo agradecería cada día. Y no solo las alegrías y sus momentos álgidos, sino sobre todo, tal vez, las épocas más difíciles. Y este sería como el resumen de su filosofía. Por eso cree que vale la pena su trabajo, por eso ella pudo constatar a lo largo de su vida que este trabajo daba frutos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué, no? Esta asociación a la que pertenecemos se inspiró en esta mujer y lo que ella creó. O sea que sí es cierto que se multiplica. Pues miren cuántos hay aquí interesados en el tema, ¿sí? Interesados en el tema. Y bueno, pues eso era lo que yo les quería compartir. Muy bien. Así es que si tienen preguntas, tienen comentarios. Muchas gracias. Usted dice que al paciente no se le debe de ocultar la verdad. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes y que se le va a amputar una pierna, se le debe de decir. Fíjate, tenemos que tener bien claro como generalización, no se vale ocultar la verdad. Cada caso es particular. La manera como la familia se comunica, la manera como se le va a decir en este caso en especial, tiene que ser de acuerdo a las necesidades del paciente. Porque también de las cosas más duras que hemos visto, ¿no?, en el hospital, es cuando el paciente despierta amputado. Entonces, hay que tener una preparación previa, porque dentro de la parte de la diabetes, lo más terrible son eso, llegar a las amputaciones, porque tiene que tener un conocimiento. Y también otra cosa que es bien importante que consideremos, ¿cómo está esa capacidad mental de la persona? ¿Está capacitada? ¿Puede tomar decisiones? No se vale, no tenemos derecho a ocultar información. Nada más hay muchas maneras de decir lo mismo, y eso es fundamental. El cómo acercarnos, el cómo aliarnos, el cómo unirnos, ¿no? Y aquí estoy para ayudarte a sacar ese trance tan difícil, a ver hasta dónde podemos llegar juntos, ¿sí? A veces la familia es la que necesita más el apoyo. Estamos a veces tan asustados por lo que le van a hacer a nuestro ser querido que está enfermo, que perdemos, ¿no?, claridad.
¿Algo más? Gracias. No hay de qué. Pues o fuimos muy claros o no, o muy confusos, que no hubo preguntas tampoco. Bueno, pues entonces sí, doctor Quesada. Los pacientes son tan sabios que muchas veces ya saben lo que tienen, y es prioritario que si quieren saber qué es lo que tienen, hay que decírselo. Y al revés, si ellos no quieren, no decírselo, aunque nos veamos presionados por la familia. Y por otro lado, en pacientes con experiencias cercanas a la muerte, que me ha tocado ver varios. Yo trabajé un duelo anticipatorio, un retrasado mental, accidentado, atropellado más bien, terapia intensiva, desahuciado, etcétera, etcétera. Resulta que no falleció. Y me dice la paciente con la que yo trabajé, doctor, ahora está hasta menos retrasado mental. Es cierto, la gente se transforma. Los que tuvieron esta experiencia ya no son los de antes, son diferentes, son más espirituales, se entregan más. Y además, y es una cosa muy curiosa, de veras le pierden el temor al tema de la muerte, porque ya tuvieron la experiencia de que sí se vive esa tranquilidad, de que no es algo que sea grave, ¿no? Y además, cuando tenemos el privilegio de alguien que nos lo cuenta así, pues como que también nos vamos tranquilizando sobre lo que creemos, ¿no? Y yo sigo destacando la importancia de que no sea una persona religiosa. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que pasa con los seres humanos independientemente de cuál sea nuestra creencia. Si además tenemos una fe religiosa, pues viene siendo todavía, ¿no?, como engrandecido este hecho. Y agregar algo que pasa en la práctica profesional cristiana. Debemos terminar de decir verdad que vea a sus seres queridos, que lo están recibiendo, que lo están esperando. Pero mis colegas psiquiatras que no saben de eso y quieren saber, no son alucinaciones. Claro. El aloperidol, que lo debería tomar él. Aquí lo que es muy importante destacar es que Kubler-Ross confirma una y otra vez en esas experiencias que le narran los pacientes que no se trataba de alucinaciones, que estaban completamente ubicados en tiempo, realidad, no había una desorientación tampoco. Entonces, por eso que se empieza a sorprender diciendo, pues aquí de veras está pasando algo que sí pasa, ¿no? ¿Algo más, sí? Recordando esto, una familiar muy cercana y que estaba también cerca de la muerte, que estuve con ella, los últimos días de agonía, resulta que se aparece en su casa una amistad que tenía años que no veía y también esa actitud de despedirse. Entonces llega esta persona que era comadre de ella, llega a la casa sin saber que ha estado enferma durante un tiempo y que ya va a terminar, y entonces llega preguntando y dice, ¿dónde está mi comadre? Porque me vino a ver en sueños y me dijo que ya se estaba muriendo y que no había venido a visitarla, que viniera a verla antes de que se fuera. Esa fue una. Y horas antes de fallecer, 2-3 horas antes, la hija que la estaba cuidando en el turno de la madrugada empezó a quedarse dormida, ella ya no hablaba, ya eran horas para morir. Y entonces, como a las 2 de la madrugada, todavía puede emitir unas palabras y mi sobrina no sabe si realmente la solución fueron sueños, una traducción de eso. No te duermas, hija. Ya estoy terminando, acompáñame en los últimos momentos. Y falleció a las 8 de la noche. Son cosas que así son y que nosotros podemos pensar cómo nos gustaría morir. ¿Cómo nos gustaría morir con plena conciencia de ese momento? De todas maneras la vamos a tener, pero bueno, lo que le vamos a dejar de impresión a nuestros seres queridos de que estamos plenamente conscientes para lo que siga, ¿no? ¿Algo? Una pregunta, maestra. ¿Podrías hacernos el favor de profundizar un poco más acerca del cuadrante emocional, intelectual y físico y otros conceptos? Mira, en cuanto al concepto físico, la doctora hace hincapié en que los niños recién nacidos necesitan mucho ser tocados para ir adquiriendo desde esa individualidad y esa relación, esa manera de vincularse. Y que entonces si tenemos ese cuadrante medio deficiente, pues de adultos vamos a tener dificultad para recibir caricias y para dar caricias, haciendo hincapié en el aspecto físico especialmente. En cuanto al aspecto emocional, ella dice que el hecho de que en familia nos permitan expresar nuestros desacuerdos, el hecho de que nos permitan rabiar, enojarnos. Yo me acuerdo mucho de niña, mi mamá decía, y te voy a dar una nalgada para que tengas motivo para estar llorando.
pues claro que mejor no lloraba, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de cada quien? Porque ella dice también, si no lo hacen sentir que vale la pena lo que está experimentando y quiere expresar, pues desde ese momento va a empezar a sentir lo que yo siento está descalificado y tengo tache, ¿para qué lo expreso? Lo que no quiere decir que no lo sienta, Eduardo, sino que lo va reprimiendo y lo va guardando y se va convirtiendo en mucho coraje y puede llegar hasta ser odio porque no me dejan expresarlo. En cuanto al cuadrante intelectual, ese tiene que ver con el estudio, pero no por lo que vamos aprendiendo en la cuestión académica, sino con que en la escuela lo que hacemos es precisamente ver que se trata de competir y de ganar. Ahí empiezas a ubicar quién eres con relación a los otros, en el aspecto intelectual y cómo vas sacando, ¿no? Vas desarrollando ese cuadrante, ¿para qué? Pues para tener un lugar frente a grupos grandes, y que lo importante ahí es empezar a saber cómo hacerte un lugar social. Y en cuanto al cuadrante espiritual, todo lo que tiene que ver con que yo asumo mi propia responsabilidad y esa responsabilidad matizada de cuáles valores, cuáles son las cosas que para mí son importantes y cuáles son los sentidos y los significados de mi vida. Y entonces además es una herramienta importante para nosotros en nuestro trabajo como tanatólogos. Se dice que la tanatología es eminentemente un quehacer espiritual, porque vamos a trabajar con los significados de nuestro paciente, qué es lo que para él ha sido importante en la vida, qué es lo que le ha permitido llegar hasta el momento en el que se encuentra. ¿Con eso quedó, Eduardo? Por aquí había otra mano, sí. También me pasó una experiencia con mi papá, acaba de cumplir un mes que falleció, pero 2 días antes de que muriera me tocó estar con él en la noche cuidándolo. Estaba la enfermera y yo platicando. En eso medio volteé yo, mi papá estaba acostado, estaba con muerte cerebral. Y mi papá, no precisamente él, sino como algo se estaba desprendiendo cuando yo alcancé a voltear. Porque alcancé a ver cómo mi papá se empezó a incorporar, me volteé a ver a la enfermera, a mí, volteé a ver su cuerpo, me volteé a ver a mí, pero una mirada muy tranquila, se vuelve a acomodar. Después yo me quedé y dice la enfermera, dice, ¿qué pasó? Digo, no sé, le digo que dijo mi papá se estaba incorporando y me dice, puede ser. Y se queda, síguete con él, dice, no va a pasar nada. Fue una experiencia que sí me quedé. Pues aquí hay una posible explicación. Y son regalos, porque en realidad el poder permanecer, ¿no?, junto a alguien que está muriendo, como dicen nuestras rezanderas de la religiosidad popular, estamos encaminando el alma del que está muriendo. ¿Sí? ¿Algo más? Pues muchas gracias. Doctor Quesada.